Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. El Consorcio Galáctico tenía estándares, principios y un absolutamente insufrible complejo de superioridad que se había desarrollado a lo largo de aproximadamente 12.000 años de cooperación interespecies. Bueno, cooperación, si definías el término de forma lo suficientemente vaga como para incluir la dominación apenas velada por parte de las razas más antiguas, las cuales habían descubierto el viaje más rápido que la luz mientras la especie dominante de la Tierra todavía estaba debatiendo si el fuego era un truco de fiesta genial o algo que valía la pena investigar seriamente. La incorporación de los humanos a esta ilustre colección de seres evolucionados había sido, para citar la frase diplomática de los archivos del consorcio, un error administrativo de proporciones sin precedentes. Las especies menos diplomáticas lo llamaron, esa vez que el administrador Silvic se emborrachó espectacularmente con jugo de manzana fermentada terrano y aprobó el primer contacto unos 3 siglos demasiado pronto. Los humanos, naturalmente, lo llamaron su gran oportunidad. La Academia de Defensa Interestelar se erigía como el orgullo y la alegría del consorcio, un monumento reluciente a la excelencia militar colaborativa, donde las mentes tácticas más brillantes de 237 especies entrenaban para proteger a la civilización galáctica de amenazas tanto externas como internas. Sus agujas de geometría imposible se extendían por encima de la atmósfera de Nexus Prime, deliberadamente intimidantes y accidentalmente fálicas desde la mayoría de los ángulos. Un hecho que a los cadetes humanos les resultaba infinitamente divertido y que absolutamente nadie más entendía. La tasa de aceptación de la academia rondaba el 0,3%, lo que hacía que, estadísticamente, fuera más difícil ingresar que sobrevivir a ser lanzado al espacio sin traje. Sin embargo, de alguna manera, los humanos seguían entrando. No muchos, solo los suficientes para ser molestos. Fisiológicamente inadecuados para el combate espacial prolongado, rezaban la mayoría de sus informes de evaluación. Carece de sistemas de órganos redundantes, se quejaba el personal médico. Estructura esquelética inexplicablemente frágil, señalaban los instructores de combate. Persistentemente alegre a pesar del fracaso constante, observaban los perfiladores psicológicos con creciente preocupación. Sin embargo, ahí estaban, esos bípedos extraños con sus expresiones confusas y su ridícula tendencia a sobrevivir a cosas que, según todos los estándares biológicos razonables, deberían matarlos instantáneamente. Las mentes científicas más grandes del consorcio habían desarrollado elaboradas teorías sobre la resistencia humana, que iban desde anomalías estadísticas hasta posiblemente inmunes a la probabilidad misma. La verdad era mucho más simple e infinitamente más aterradora: los humanos eran resentimiento con piernas. Cuando el instructor Brasnor, un genio táctico de 16 extremidades de los pantanos de metano de Riel 9, explicó que los humanos nunca alcanzarían los reflejos necesarios para las maniobras de combate avanzadas, 3 cadetes humanos rompieron tanto los récords de la academia como varios huesos, demostrando que estaba equivocado. Al día siguiente, cuando el directorio declaró que el procesamiento visual humano estaba desarrollado inadecuadamente para la puntería de precisión, un humano con lentes correctivos superó en disparo a todas las demás especies de su clase. Luego sugirió que tal vez querrían recalibrar sus parámetros de prueba. La academia se ajustó a regañadientes a su presencia con el entusiasmo de alguien que descubre una infestación de moho particularmente determinado. Los humanos eran tolerados, ocasionalmente respetados, pero nunca del todo comprendidos por sus compañeros alienígenas, y eso a los humanos les venía bien. Ser subestimado era prácticamente una ventaja táctica a estas alturas. Poco sabía el consorcio que estaba a punto de recibir otra lección de por qué hacer suposiciones sobre los humanos era una idea espectacularmente mala. Una que involucraría una herida en el pecho, 23 segundos de confusión y el tipo de malentendido que remodelaría la política galáctica durante siglos. La cadete de primera clase H-42J, o Jaime para los otros 3 humanos en la academia, tenía la notable distinción de ser completamente poco notable. En una especie ya considerada el equivalente cósmico de los receptores de trofeos de participación, ella se las arreglaba para ser excepcionalmente promedio. Sus estadísticas físicas la situaban directamente en el rango medio para los humanos,
172 centímetros de altura, 68 kilogramos, con una densidad muscular que hacía que los cadetes Avenpeloce se rieran por lo bajo detrás de sus picos, y los Droven, basados en silicio, negaran con sus cabezas cristalinas en algo parecido a la lástima. Su rendimiento académico era igualmente intermedio, lo que le valió la devastadora clasificación de la Academia de adecuadamente competente, que estaba inscrita en su placa de identificación en 3 idiomas y simbología universal. Los xenobiólogos de la Academia la habían catalogado como un espécimen femenino humano estándar sin adaptaciones o ventajas notables, que era su forma educada de decir que era tan interesante como una tostada sin mantequilla. Lo que no lograron notar, porque no aparecía en sus escaneos, era su asombrosa capacidad tanto para el sarcasmo como para el resentimiento, 2 rasgos humanos que el consorcio aún no había clasificado correctamente como armas psicológicas. Tu sistema endocrino parece estar funcionando mal de nuevo, observó su compañera de cuarto, una Melvari gelatinosa que se comunicaba a través de patrones de color y nunca había captado del todo el concepto de privacidad emocional. Tu cara está mostrando la pigmentación roja que indica vergüenza o ira. ¿Cuál es? Ninguna de las dos. Solo estoy pensando en la clase de tácticas de mañana, respondió Jaime con una sonrisa que cualquier humano reconocería como peligrosamente forzada. La Melvari se onduló con escepticismo. Curioso. La incapacidad de tu especie para controlar las respuestas autónomas parece un descuido evolutivo significativo. Jaime no se molestó en explicar que el rubor en sus mejillas no era una respuesta involuntaria, sino la manifestación física de su cálculo mental de cuántos días faltaban para la graduación. Las especies del consorcio tenían muchas cualidades admirables, pero comprender los matices de la determinación humana no estaba entre ellas. Confundían el sueño humano con una vulnerabilidad en lugar de un reinicio táctico. Interpretaban las muestras emocionales humanas como debilidad en lugar de válvulas de presión. Lo más crítico es que no lograron comprender que el vínculo social humano, esa extraña tendencia a formar apegos con cualquier cosa, desde otras especies hasta robots de limpieza, no era un pasivo, sino la fuente misma de su inexplicable resiliencia. Mientras Jaime miraba el techo de su camarote esa noche, revisando mentalmente los protocolos de combate mientras sus compañeros alienígenas asumían que simplemente estaba inconsciente, reflexionó sobre el ejercicio de entrenamiento avanzado de mañana con una mezcla de anticipación y cálculo que habría alarmado a sus instructores si hubieran sido capaces de detectarla. La cámara de simulación 17 de la Academia había sido programada para lo que el plan de estudios eufemísticamente llamaba entrenamiento de adversidad ambiental extrema, que era la forma de hablar del administrador para veamos quién se rompe primero. El sabor particular de la adversidad de hoy. El pozo de gravedad de una estrella de neutrones combinado con toxinas atmosféricas y entidades hostiles generadas aleatoriamente. Solo otro martes en la audición en curso de la humanidad por respetabilidad galáctica. Los cadetes demostrarán los protocolos de respuesta a crisis en condiciones que exceden los parámetros de supervivencia estándar, anunció el instructor de combate Senior Brasnor. Sus 4 ojos primarios parpadeaban en secuencia mientras sus órganos visuales secundarios permanecían fijos en su tableta de datos. El exoesqueleto escamado del instructor Stari relucía bajo las luces de la cámara, pulido hasta un brillo que sugería hábitos de aseo personal excepcionales o, más probablemente, vanidad personal excepcional. El ascenso de Brasnor en las filas de la Academia había sido meteórico, impulsado tanto por una genuina brillantez táctica como por una asombrosa habilidad para atribuirse el mérito de los logros de sus subordinados. Su antipatía hacia los cadetes humanos era legendaria, aunque insistía en que era meramente una evaluación objetiva de las limitaciones fisiológicas. El hecho de que 2 humanos hubieran superado previamente sus expectativas y, por lo tanto, dañado su reputación inmaculada de precisión predictiva era pura coincidencia con su aversión a la especie. Pura. Cada cadete se enfrentará a desafíos individualizados calibrados a las capacidades específicas de la especie, continuó Brasnor, sus partes bucales secundarias haciendo clic en lo que los humanos habían aprendido a reconocer como satisfacción petulante. La cámara ajustará la dificultad dinámicamente basándose en las métricas de rendimiento. Traducción, falla lo suficientemente rápido y la simulación podría apiadarse de ti. Jaime estaba en posición de firmes entre otros 23 cadetes de último año que representaban a 17 especies, todos dispuestos en una formación geométrica perfecta que de alguna manera logró colocarla directamente en la línea de visión de Brasnor. No es coincidencia. Cadete H-42J, resonó la voz primaria de Brasnor,
mientras su aparato vocal secundario susurraba algo que hizo que los cadetes Cesari cercanos movieran sus antenas con diversión. Usted demostrará el protocolo de evacuación para anomalías gravitacionales de clase 7. Un murmullo recorrió la formación. La clase 7 generalmente estaba reservada para especies con resistencia gravitacional natural o aumento tecnológico, ninguna de las cuales poseían los humanos. Señor, respondió Jaime con un protocolo impecable. El entrenamiento humano estándar limita el estrés gravitacional a la clase 5. ¿Está cuestionando la instrucción, cadete? Las escamas de Brasnor se pusieron de un carmesí amenazante. No, señor. Solicito aclaración de los parámetros, señor. Los parámetros son los establecidos. A menos que, sus mandíbulas hicieron clic en lo que pasaba por una sonrisa Esari, desee invocar el artículo 12 y retirarse del ejercicio, citando inadecuación biológica. El artículo 12, la versión de rendición de la Academia, significaría la degradación automática y potencialmente la expulsión. Ningún humano lo había invocado jamás. El acuerdo tácito entre los cadetes humanos, es mejor fallar espectacularmente que rendirse de antemano. No, señor. Lista para la asignación, señor. Las puertas de la cámara se sellaron con un silbido neumático que sonó sospechosamente a risa. El ejercicio de hoy conlleva riesgos adicionales, anunció Brasnor. El comité de evaluación del consorcio está monitoreando todas las actuaciones del último año para posibles asignaciones de oficiales. Los mejores serán considerados para puestos de prestigio a bordo de los nuevos buques clase Vanguardia. La flota Vanguardia, naves de última generación asignadas a escenarios de primer contacto y reconocimiento de sectores inexplorados. Asignaciones que hacen carreras y que ningún humano había recibido jamás. Mientras los cadetes se dispersaban a sus módulos de simulación, los ojos primarios de Brasnor se entrecerraron hacia Jaime. Cadete H-42J, ha sido reasignado al módulo de simulación 23. Hubo un problema de calibración con su asignación original. Módulo 23, el más alejado de los protocolos de emergencia, el más cercano al generador gravitacional central de la cámara y, casualmente, el módulo que había experimentado fallos técnicos durante 3 ejercicios anteriores que involucraban a cadetes humanos. El rostro de Jaime permaneció inexpresivo mientras saludaba. ¿Entendido, señor? ¿Algún otro parámetro que deba tener en cuenta? Solo uno, respondió Brasnor. Intente no morir demasiado rápido. Interrumpe la recopilación de datos. El módulo de simulación 23 zumbó con energía apenas contenida mientras Jaime entraba. Las paredes interiores brillaban con matrices holográficas activas, actualmente inactivas, pero listas para generar cualquiera de los 17.000 escenarios ambientales. El generador gravitacional debajo del suelo emitía una vibración de baja frecuencia que los humanos no podían oír, pero que definitivamente podían sentir. Una sensación no muy diferente a estar de pie sobre un subwoofer que toca una nota debajo del infierno. Calibración completa. Iniciando simulación de anomalía gravitacional clase 7 en 3, 2. La IA del módulo tenía una voz agradable, casi relajante, del tipo que podría informarte cortésmente de tu inminente desintegración molecular mientras hace que suene como un tratamiento de spa. El suelo se tambaleó. Las rodillas de Jaime se doblaron cuando su cuerpo de repente pesó el triple de lo normal. Luego 4. Luego 6. Procedimiento estándar. Activar el amortiguador gravitacional personal. La mano de Jaime se movió hacia su cinturón, solo para encontrar un clip vacío donde debería haber estado el dispositivo. A través de los bordes que se oscurecían rápidamente de su visión, vislumbró a Brasnor fuera del módulo, observando a través de la sección transparente con 3 de sus 4 ojos primarios, mientras el cuarto monitoreaba un panel de control. Sus escamas se ondularon en un patrón que se traducía aproximadamente como mal funcionamiento inesperado del equipo. ¡Qué infortunio! La gravedad aumentó de nuevo. Las costillas de Jaime crujieron. Los vasos sanguíneos de sus ojos comenzaron a romperse, tiñendo su visión de carmesí. Su corazón se esforzó por bombear contra la presión aplastante. Señor, uno de los instructores Melvari había notado las lecturas. El módulo 23 está excediendo los protocolos de seguridad. Los signos vitales del cadete humano son un pico de calibración momentáneo, respondió Brasnor con desdén.
El sistema se autocorregirá. No lo hizo. En cambio, mientras Jaime se derrumbaba de rodillas, el sistema de defensa secundario del módulo se activó, supuestamente desencadenado por su movimiento agresivo. Una torreta de seguridad se desplegó del techo, diseñada para disparar rondas de supresión no letales durante los escenarios de combate. Excepto que la ronda que la golpeó directamente en el pecho fue decididamente no letal. El impacto la arrojó hacia atrás. Una mancha roja se expandió sobre su uniforme mientras se desplomaba en el suelo. A través de la ventana de observación del módulo, los alienígenas reunidos reaccionaron de acuerdo con su naturaleza. Las especies empáticas retrocedieron horrorizadas. Las pragmáticas simplemente registraron el incidente. Las escamas de Brasnor se tiñeron con el carmesí intenso de la satisfacción, mal disimulada como preocupación. Emergencia médica en el módulo de simulación 23, anunció con precisión del libro de texto. Cadete caído. Iniciar protocolo de recuperación. Pero nadie se movió inmediatamente. El equipo de respuesta médica de la academia, acostumbrado a tratar con especies que poseían órganos redundantes y capacidades regenerativas, calculó que el humano ya estaba fuera de peligro. Los sensores del módulo confirmaron movimiento cero, signos vitales decrecientes y, finalmente, línea plana. 14:27 y 36 segundos, hora de la muerte. El sistema de monitoreo médico confirmó el paro cardíaco y transmitió el tono de línea plana que trascendía las barreras de las especies, el sonido universal de una vida que termina. 14:27 y 37 segundos, Brasnor comenzó a dictar el informe del incidente. Su aparato vocal secundario ya estaba componiendo frases como desafortunado mal funcionamiento del equipo y vulnerabilidades fisiológicas inherentes. 14:27 y 38 segundos. El instructor Melvari inició los protocolos de apagado de emergencia para el módulo 23. Su forma gelatinosa palpitaba con patrones de angustia. 14:27 y 39 segundos. 3 sistemas de monitoreo diferentes detectaron una anomalía. Un impulso eléctrico microscópico donde no debería haber habido ninguno. La lectura se filtró automáticamente como error de instrumento. 14:27 y 41 segundos. El sistema de IA de la Academia, que procesaba a velocidades cuánticas, marcó el incidente para su revisión, pero calculó una probabilidad de supervivencia del 0,003% basándose en las características de la herida y los datos fisiológicos humanos. Desvió recursos a asuntos más apremiantes. 14:27 y 43 segundos. Un cadete peloce con capacidades visuales mejoradas notó algo extraño a través de la ventana de observación del módulo. El charco de sangre que se extendía debajo del cuerpo del humano se movía en un patrón inconsistente con la gravedad. Nadie preguntó, así que nadie lo supo. 14:27 y 45 segundos. Los sensores internos del módulo registraron un aumento de temperatura de 0.3. El sistema atribuyó esto a los procedimientos de enfriamiento estándar después de la terminación de la forma de vida. 14:27 y 47 segundos. Los ojos primarios de Brasnor se enfocaron en su pantalla de datos mientras sus ojos secundarios permanecían fijos en la humana caída. Algo en el patrón de la sangre desencadenó un antiguo instinto depredador, una sensación de advertencia de que la presa podría no estar tan muerta como parecía. 14:27 y 49 segundos. El instructor Stari descartó el sentimiento como residuo biológico primitivo, irrelevante para el sofisticado ser moderno que se consideraba a sí mismo. 14:27 y 51 segundos. El equipo médico finalmente llegó al módulo 23. Moviéndose con la eficiencia tranquila de profesionales que sabían que estaban recuperando un cadáver en lugar de salvar una vida. 14:27 y 53 segundos. Una fluctuación cuántica recorrió los sistemas de la cámara de simulación, provocando microsegundos de fluctuaciones de energía. Los sistemas de respaldo atribuyeron esto a la retroalimentación del generador gravitacional. 14:27 y 55 segundos. Varios cadetes observadores comenzaron a alejarse. La muerte del humano ya categorizada y archivada en sus mentes como una desafortunada estadística, confirmando lo que todos sabían sobre las especies frágiles. 14:27 y 57 segundos. El mecanismo de la puerta del módulo se activó sin entrada de comando. Los diagnósticos del sistema iniciaron un escaneo de seguridad automático para el acceso no autorizado.
14, 27 y 58 segundos. Las escamas de Brasnor se erizaron en un patrón que indicaba confusión teñida con el primer atisbo de preocupación. Retrasen la recuperación médica, ordenó de repente. ¿Algo está? 14, 27 y 59 segundos. Las luces interiores del módulo parpadearon. El equipo médico dudó en la entrada. Los sensores detectaron una anomalía electromagnética que emanaba del cadáver humano. 14, 28 y 0 segundos. Una falla completa del sistema se extendió en cascada por el módulo 23. La iluminación de emergencia se activó, bañando el interior en un resplandor rojo que hacía que el charco de sangre pareciera negro. En toda la cámara, las conversaciones se detuvieron a mitad de la sílaba. Los ejercicios de entrenamiento se congelaron en animación suspendida. Incluso los sistemas perpetuamente zumbantes de la academia parecieron contener la respiración. En el silencio repentino, el sonido que siguió, un ruido húmedo, deslizante y desgarrador acompañado por algo entre una risa y un jadeo, figuraría prominentemente en las pesadillas de 17 especies diferentes durante décadas. 14, 28 y 1 segundo, movimiento detectado en el módulo 23. 14, 28 y 2 segundos, la puerta del módulo se deslizó para abrirse. La figura que emergió del módulo 23 solo se parecía de pasada a la cadete humana que había entrado en él menos de 5 minutos antes. Jaime estaba de pie, imposiblemente, innegablemente de pie en el umbral, iluminada por detrás por la luz de emergencia del módulo de una manera que transformaba su silueta en algo antiguo y primal. La sangre empapaba su uniforme desde el cuello hasta la cintura, una humedad reluciente que captaba la luz y la devolvía en reflejos carmesí. Goteaba de las puntas de sus dedos, creando un golpeteo constante contra el suelo inmaculado. Su cabello, antes perfectamente reglamentario, ahora colgaba en mechones oscuros y enmarañados alrededor de un rostro que parecía simultáneamente familiar y completamente ajeno. Pero fue lo que llevaba a lo que convirtió la sala en un cuadro de horror congelado. En su mano derecha, sostenida por lo que parecían ser circuitos y cableado en lugar de cabello, colgaba la cabeza de Brasnor. No su cabeza biológica real, que todavía estaba muy unida a su cuerpo y actualmente circulaba a través de colores que indicaban angustia extrema, sino el núcleo de procesamiento de su unidad de comando personal, el cerebro que controlaba los sistemas de su armadura, el acceso a la base de datos y las redes de comunicación. El orbe de tecnología goteante palpitaba con luces que fallaban, chispas ocasionales saltaban entre las conexiones expuestas donde había sido separada por la fuerza de su carcasa. Un rastro delgado de líquido refrigerante goteaba de los tubos seccionados, mezclándose con la sangre humana para crear un charco chisporroteante en el suelo. Jaime dio un paso adelante, luego otro. Sus movimientos eran suaves, controlados, sin traicionar nada del trauma que su cuerpo acababa de soportar. El equipo médico retrocedió, los instrumentos registraron signos vitales que deberían haber sido imposibles: frecuencia cardíaca elevada pero estable, respiración regulada, actividad cerebral clara. Imposible, susurró el instructor Melvari. Su forma completa ciclando a través de colores de angustia tan rápidamente que parecían estar estroboscópicos. Los ojos de Jaime encontraron a Brasnor, que se había apoyado contra un panel de control. Sus 4 ojos primarios estaban muy abiertos con una emoción que los humanos reconocerían como miedo, pero que su especie nunca admitiría experimentar. Creo, dijo Jaime con una voz que sonaba como alguien que hace gárgaras con grava y miel simultáneamente, que esto le pertenece a usted, instructor. Ella levantó la unidad de comando goteante. Aunque parece haber desarrollado algunos problemas de rendimiento. Lanzó la unidad hacia él con precisión informal. Aterrizó a sus pies con un golpe húmedo que resonó en la cámara silenciosa. Sus parámetros de simulación fueron interesantes, continuó, pasando una mano por su pecho empapado en sangre donde había entrado el proyectil. La tela se separó para revelar no una herida abierta, sino carne sellada suavemente con una marca roja que se desvanecía. Pero los encontré algo faltos de imaginación. Quizás la próxima vez pruebe una clase 8. Un sonido burbujeante bajo surgió de ella. Los alienígenas reunidos tardaron varios segundos en reconocerlo como risa. Las plumas del cadete Pelosi se erizaron. Los Droven basados en silicio vibraron a frecuencias que indicaban angustia extrema. Incluso los estudiantes Cesari, normalmente imperturbables, se habían echado contra la pared del fondo,
poniendo instintivamente distancia entre ellos y la humana cubierta de sangre. ¿Cómo? La pregunta finalmente brotó del aparato vocal primario de Brasnor mientras su boca secundaria permanecía congelada en estado de shock. La sonrisa de Jaime era fría como el espacio. ¿Nadie se lo dijo? Los humanos tenemos esta pequeña y divertida adaptación. Algo se dio un golpecito pensativo en el pecho, dejando una perfecta huella digital ensangrentada sobre su corazón, resiliencia ambiental extrema. Ella salió completamente a la luz y los miembros reunidos de la academia finalmente vieron la magnitud total de su condición. La sangre cubría casi cada centímetro de ella, pero se movía, deslizándose por su piel en patrones que desafiaban la gravedad, reuniéndose en formaciones simétricas antes de dispersarse de nuevo. Ahora bien, dijo Jaime, enderezando su uniforme arruinado con meticulosa precisión. Creo que el ejercicio está incompleto. ¿Continuamos con la evaluación o prefiere registrar esto como otro mal funcionamiento del equipo? Nadie respondió. Nadie pudo. Los protocolos de emergencia de la academia se activaron con una eficiencia espectacular, solo 23 minutos demasiado tarde para ser remotamente útiles. El personal de seguridad rodeó la cámara de simulación. Especialistas médicos de 17 especies esperaban con equipos calibrados para todo, desde formas de vida basadas en silicio hasta respiradores de metano. El propio director de la academia, un ser de pura energía contenido en un exotraje de tecnología imposible, flotaba en la periferia de la multitud reunida. Jaime se sentó tranquilamente en la cámara de información, aún cubierta de sangre seca que seguía comportándose de maneras que la sangre simplemente no debería. Ocasionalmente, gotitas se elevaban de su piel, flotaban momentáneamente y luego se reabsorbían en su uniforme. Quizás, sugirió la voz modulada del director, podría explicar lo que ocurrió en el módulo de simulación 23. Ciertamente, respondió Jaime con la deferencia educada de una cadete que se dirige a un oficial superior, como si no estuviera sentada allí pareciendo las secuelas de una explosión en un matadero. Me dispararon en el pecho con una ronda antisuperioridad modificada que debería haberme matado al instante. En cambio, activó mi despliegue de nanites de emergencia. Los alienígenas reunidos intercambiaron miradas de confusión. ¿Tú qué? La forma de energía del director palpitó con incredulidad. Mi despliegue de nanites de emergencia, repitió Jaime lentamente, como si explicara aritmética básica a niños particularmente densos. Todos los cadetes humanos de la academia están equipados con ellos. Procedimiento estándar para cualquier especie con capacidades defensivas naturales insuficientes. Según la regulación 5291b, el administrador Drobnak accedió apresuradamente a la base de datos de regulaciones. Sus apéndices cristalinos haciendo clic en controles holográficos. La regulación 5291b establece que las especies clasificadas como categoría 3 o inferior en la escala de resiliencia biológica pueden aumentar las capacidades naturales con adaptaciones tecnológicas aprobadas durante el entrenamiento de la academia. Exactamente, asintió Jaime. Los humanos son de categoría 2.7, pero los colores del instructor Melvari cambiaron en patrones que indicaban profunda confusión. Los cadetes humanos nunca se han registrado como que tienen aumento tecnológico durante los escaneos estándar. La sonrisa de Jaime fue fría como el espacio. Eso es porque nuestros nanites son de base orgánica, modificaciones de hemocitos genéticamente diseñadas específicamente para ser indistinguibles de las células sanguíneas humanas normales hasta que se activan por un trauma. Están literalmente en nuestra sangre. La revelación se extendió por la sala como una onda de choque. Las implicaciones eran asombrosas. Cada gota de sangre de cada herida menor de entrenamiento, cada célula de piel derramada en los pasillos de la academia, cada cadete humano que había pasado por sus puertas había estado transportando tecnología microscópicamente disfrazada. ¿Y la unidad de comando? Preguntó Brasnor desde donde estaba, sus escamas aún fluctuando entre los colores de la ira y el miedo. Ah, eso. Jaime echó un vistazo a la tecnología arruinada ahora sellada en un campo de contención. Cuando los nanites se desplegaron para reparar el daño en mi pecho, identificaron la fuente del ataque. Siguiendo los protocolos de defensa estándar, neutralizaron la amenaza, que resultó ser su unidad de comando de anulación que había deshabilitado los protocolos de seguridad y cargado munición real en la torreta de seguridad.
Ella se tocó la sien ligeramente. Los nanites accedieron a mi base de datos de conocimiento implantada, otra adaptación que nunca se molestaron en escanear, e identificaron que su unidad de comando estaba conectada remotamente a los sistemas del módulo 23. Siguieron la conexión, deshabilitaron sus cortafuegos y extrajeron la unidad mientras yo estaba siendo reparada. Eso es imposible, susurró un técnico Stari. La unidad de comando estaba físicamente dentro de la armadura del instructor Brasnor. ¿Lo estaba? Jaime levantó una ceja. ¿O fue solo otra proyección? Los nanites pueden manipular la materia a nivel cuántico. Crear un pasaje temporal entre dos puntos es una funcionalidad básica. La forma de energía del director de la academia parpadeó rápidamente, el equivalente de su especie a un parpadeo aturdido. ¿Por qué nunca se nos informó de estas capacidades? La expresión de Jaime cambió a algo casi comprensivo. Nunca preguntaron. Estaban tan convencidos de la inferioridad humana que nunca se les ocurrió que podríamos tener adaptaciones que no habían considerado. Señaló su uniforme empapado en sangre. No tenemos órganos redundantes, ni armadura natural, ni habilidades telepáticas. Tenemos creatividad, desesperación y un talento notable para convertir nuestras debilidades en fortalezas. Se inclinó hacia adelante, su voz bajó a un susurro que de alguna manera se transmitió a todos los rincones de la sala silenciosa. Y una historia muy, muy larga de ser subestimados. La noticia del incidente del módulo 23 se extendió por el espacio del consorcio con la inevitabilidad de una cascada de entrelazamiento cuántico. En 48 horas, cada sistema conectado había recibido alguna versión de la historia, cada una más exagerada que la anterior. Al final de la semana, los rumores afirmaban que los humanos podían regenerar extremidades enteras, sobrevivir a la exposición directa al vacío y posiblemente alcanzar la inmortalidad a través de la pura terquedad. El Consejo de Seguridad del Consorcio convocó una sesión de emergencia para abordar lo que muchas especies ahora llamaban la decepción humana. Los humanos, por su parte, simplemente lo llamaron martes. El destino de Brasnor se decidió con la rápida brutalidad típica de las burocracias confrontadas con publicidad vergonzosa. Despojado de su rango y credenciales, fue reasignado a un puesto avanzado que monitoreaba las emisiones de metano en un gigante gaseoso en un sistema tan distante que ni siquiera tenía una designación oficial, solo un número de serie. El gobierno Stari renegó públicamente de sus acciones mientras felicitaba privadamente su iniciativa al probar las capacidades humanas, una contradicción que no sorprendió a absolutamente nadie. La academia implementó cambios de política inmediatos. Todas las simulaciones de entrenamiento ahora eran supervisadas por representantes de al menos 3 especies diferentes. Los protocolos de seguridad recibieron 17 nuevos sistemas de redundancia. Lo más revelador, los cadetes humanos fueron reclasificados de la categoría 2.7 a la categoría 4.9 en la escala de resiliencia biológica, justo por debajo de los cambiaformas y los seres de energía. Nunca pensé que vería el día en que los humanos superarían a los Danarch en cualquier escala evolutiva, comentó un embajador Pelose durante negociaciones a puerta cerrada. Quizás deberíamos reconsiderar su papel en la exploración fronteriza. Las implicaciones se extendieron por la política galáctica como una piedra arrojada en un estanque de gravedad cero. Las especies que anteriormente habían descartado a los humanos como curiosidades ahora enviaban enviados diplomáticos a la Tierra. Los acuerdos comerciales fueron revisados apresuradamente. Las alianzas militares fueron reconsideradas. A la luz de lo que un experto llamó la armada microscópica escondida en cada capilar humano. Jaime misma se convirtió en una celebridad reacia. Se le ofrecieron puestos prestigiosos en todo el consorcio, pero ella optó por la asignación a un buque clase Vanguardia, la primera humana en servir como oficial táctico en una nave de exploración de élite. Su expediente oficial ahora incluía una anotación que simplemente decía, acérquese con la debida precaución y respeto. Quizás el cambio más profundo se produjo en las interacciones cotidianas entre humanos y otras especies. Las miradas de lástima se transformaron de la noche a la mañana en miradas de reevaluación cautelosa. Las desestimaciones casuales de las capacidades humanas desaparecieron de los informes oficiales. Los instructores que anteriormente habían asignado a los humanos a roles de apoyo ahora solicitaban su aporte en las estrategias de combate. En realidad, no nos tienen miedo,
explicó un diplomático humano a un periodista de la Tierra. Tienen miedo de lo que más se les puede haber pasado por alto. No se trata de los nanites. Se trata de que más podría estar escondido a simple vista. La respuesta oficial del consorcio fue predeciblemente mesurada. Un informe de 97 páginas que reconocía la supervisión en la evaluación de la capacidad de las especies y recomendaba protocolos mejorados para la evaluación fisiológica. La respuesta no oficial fue mucho más simple y se extendió por todos los niveles de la sociedad del consorcio en conversaciones susurradas: vigilen a los humanos. Vigílenlos con mucho cuidado. Y, hagan lo que hagan, no los hagan sangrar. 3 meses galácticos estándar después del incidente del módulo 23, la Academia de Defensa Interestelar instaló una nueva placa en la entrada de la cámara de simulación 17. A diferencia del ostentoso monumento que celebraba los logros de las razas más antiguas, este era pequeño, fácil de pasar por alto, e inscrito con una única frase humana: las suposiciones son la madre de todos los errores. El consorcio había existido durante 12.000 años, extendiéndose por 17 brazos galácticos, encontrando cientos de especies y desarrollando maravillas tecnológicas que rayaban en lo milagroso. Sin embargo, de alguna manera habían fallado en aprender la lección más fundamental de la biología evolutiva: la adaptación se esconde a simple vista, y la necesidad genera innovación mucho más efectivamente de lo que el confort podría hacerlo jamás. Los humanos, esos bípedos extraños con sus expresiones confusas y su ridícula tendencia a sobrevivir a cosas que deberían matarlos instantáneamente, habían entregado esa lección de la manera más dramática posible, sangrando por todas partes. La ironía era exquisita. El error administrativo de proporciones sin precedentes del administrador Silvik al aprobar el primer contacto unos 3 siglos demasiado pronto no había sido un error en absoluto. Había sido precisamente a tiempo. Cualquier momento anterior, y los humanos no habrían desarrollado la tecnología nanite que ahora los hacía aliados valiosos. Cualquier momento posterior, y podrían haber desarrollado algo mucho más preocupante que células sanguíneas defensivas. En cuanto a Jaime, su historial de servicio eventualmente incluiría el primer contacto con 11 especies previamente desconocidas, innovaciones tácticas que reescribieron los libros de texto de la Academia y una nota peculiar que insistió en que se agregara a su biografía oficial: nunca ha experimentado una lesión fatal. Ni siquiera una vez. El consorcio galáctico tenía estándares, principios y un absolutamente insufrible complejo de superioridad que se había desarrollado a lo largo de aproximadamente 12.000 años de cooperación interespecies. Ahora tenían algo nuevo: una saludable dosis de humildad entregada en un paquete de aproximadamente 172 centímetros de altura y que todavía ocasionalmente dejaba caer gotas de sangre que no se comportaban exactamente como la sangre debería. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.